las unidades físicas a vender en los próximos años van a ser siempre las mismas. Tenemos un mercado estabilizado en ese proyecto. No vamos a conseguir más cuota, ahí está. Número de unidades físicas. ¿Y los precios? Bueno, en relación con la política de precios, los precios se irán acomodando a la inflación. De manera que si la inflación anual, ya sé que es alta, pero la tabla del 10 para mí es fácil, es del 10%, los precios suben al 10%. ¿De acuerdo? Muy bien. Ojo, unidades físicas de producto, número de botellas de agua, el mismo. Precio unitario de la botella, de acuerdo con la inflación. ¿Vale? Si la inflación es 10%, hoy 10, mañana 11. O al año que viene 11. Muy bien. Y pongamos que cuando cojo el primer año de explotación del proyecto y hago una estimación de las ventas multiplicando unidades físicas por precio unitario de venta, el primer año de actividad son 100. ¿Vale? Número de unidades físicas por precio unitario de venta. Si yo trabajo en unidad monetaria corriente, el segundo año de actividad yo reconoceré como ventas 110. O sea, 100 más el 10%. Y el tercer año de actividad, 121. 110 más o por 1,1 por la inflación, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Eso es trabajar en unidad monetaria corriente, que es en definitiva la, si queréis, las tangibles, las que vemos, las que se mueven. Pues yo es que he recibido 100 euros, y he recibido 110 euros, y he recibido 120, y lo puedo contar, si queréis, ¿de acuerdo? La unidad monetaria corriente, que es como trabaja típicamente la contabilidad. Pero claro, en el rigor financiero, como 100 de hoy no se puede comparar con 110 del año que viene, hemos llegado a una situación de decir, bueno, entonces lo más razonable sería quitarle todo ese inflado de la inflación, en definitiva, y, por ejemplo, comparar esas ventas, pero en términos de poder adquisitivo constante. Y entonces, si 100 de hoy compran lo mismo que 110 de dentro de un año, ¿de acuerdo? O dicho de otra manera, 110 de dentro de un año compran el equivalente a 100 de hoy, ¿vale? Lo lógico es que yo compare a esos 110, le quite 10 y compare 100 con 100, porque ya estamos hablando de la misma unidad monetaria, ¿vale? Eso es trabajar con unidad monetaria constante, ¿vale? Quitarle el inflado de la inflación. De hecho, a veces se habla del PIB deflactado. Yo tengo una serie 100, 110, 121 como deflacto, con una inflación del 10%, convirtiéndolo en 100, 100, 100. Le he quitado toda la inflación acumulada. ¿De acuerdo? Bien. Esa, digo, es una polémica bastante superada, pero que de vez en cuando salta y que os puede saltar en algún momento. Los proyectos sistemáticos. Se trabajan todos en unidades monetarias corrientes. Afortunadamente para vosotros. Porque ahora imaginaos, empezad a hablar con todas las personas involucradas en el proyecto, todos los responsables que tenéis a vuestro cargo en el proyecto, con el de ventas, con el de recursos humanos, y le dais los salarios en unidades monetarias constantes. Y estos no son mis salarios. Y ahora le empiezas a explicar lo que es la inflación y... que los proyectos involucran... Los proyectos tienen que ser intuitivos, tienen que entenderse por la gente. Si no, los proyectos no salen bien. ¿Vale? Entonces dejémonos de zarandajas financieras y trabajemos el proyecto intuitivamente. ¿Vale? Ojo, eso no significa que nos olvidemos de la inflación, pero ya la trabajaremos en una fase posterior, mucho más financiera, que no pierda esa, en el que el proyecto no pierda esa virtualidad. ¿De acuerdo? Bien. Pues, dicho todo esto, vamos a empezar a trabajar los fondos generados por el proyecto. Y los fondos generados por el proyecto, decía, son los fondos que el proyecto proporciona en su explotación. Pues si estamos hablando de explotación, estoy hablando de que ese proyecto tiene unas ventas y unos costes. Unos ingresos por ventas y unos costes. Estoy hablando típicamente, sería desde la óptica contable, de la cuenta de pérdidas y ganancias del proyecto.